En la introducción de este video pudiste captar el efecto Doppler. ¿Notaste qué ocurrió con los sonidos que se escucharon al principio de esta clase? Bueno, en algunos de esos casos se representa el sonido del claxon de un coche, la variación en el sonido del claxon de un coche a medida que se acerca y la diferencia con el sonido cuando se aleja de nosotros. Por un lado podemos notar que su intensidad va aumentando a medida que se acerca y después va disminuyendo, pero hay otro detalle muy interesante, el tono, ¿verdad? ¿En qué consiste el efecto Doppler? El efecto de Doppler consiste en un cambio aparente en la frecuencia o tono de un sonido cuando la fuente de sonido se desplaza. En términos sencillos, el efecto Doppler consiste en que el sonido de un objeto que se acerca a nosotros se oye más agudo cuando se acerca a nosotros de lo que realmente es y se oye más grave cuando se aleja de nosotros de lo que realmente es. Y cuando pasa cerca de nosotros de tal manera que deja de acercarse para empezarse a alejar de nosotros, es cuando escuchamos ese descenso brusco en el tono. ¿A qué se debe ese fenómeno tan interesante? Bueno, hemos hecho referencia a algunas características de las ondas. Por ejemplo, las ondas del sonido son tridimensionales y tienen forma esférica, ¿verdad? Con algunas propiedades como la longitud de onda y la frecuencia, ¿no? Para poder hablar de este fenómeno, primero vamos a recordar algunos de los conceptos que habíamos analizado previamente. Entonces, consideremos que tenemos un tren de ondas, una sucesión eh, de continua de ondas, y el punto central indica dónde está el foco, dónde se están generando las ondas. Podría ser en el caso del sonido que un objeto esté vibrando en esa posición y a partir de su vibración se producen esas ondas. Cada onda va separada de la anterior y se conoce como frente de onda. Y la separación entre un frente de onda y otro es a lo que le llamamos longitud de onda. Consideremos que para este caso las ondas se propagan con una rapidez de 20 metros sobre segundo. Se van alejando del foco en todas direcciones a 20 metros por segundo. Esa sería la velocidad de la onda. ¿Verdad? Y por otro lado vamos a considerar que estas ondas tienen una frecuencia de 4 ciclos por segundo. Es decir, que si estuviéramos parados a un lado de donde se producen esas ondas, pasarían o nos rebasarían 4 frentes cada segundo. La pregunta sería entonces, ¿cuál será la longitud de cada onda? Si se desplazan las ondas a 20 metros por segundo y están separadas 4 metros, si lo razonamos un poco, nos rebasarían 5 frentes cada segundo, ¿verdad? Porque 5 frentes, 5 ondas, abarcan una longitud de 20 metros, lo cual podemos hacer o encontrar a partir de la fórmula de velocidad de las ondas. La velocidad de las ondas es igual a la longitud por la frecuencia y para eso puedes ver las clases anteriores, y que a su vez es también igual a la longitud entre el periodo. Para este ejemplo, la longitud es igual, entonces, despejando de la fórmula, la velocidad de la onda entre la frecuencia. La velocidad de la onda son 20 metros sobre segundo y su frecuencia son 4 ciclos por segundo. 20 entre 4 son 5 y analizando las unidades, extremos por extremos, metros sobre segundo quedan en el numerador, medios por medios, ciclos por segundo quedan en el denominador y cancelando los segundos nos quedarían metros por ciclo. ¿Cuál es la distancia entre un frente de onda y otro? ¿Verdad? Por otro lado, el periodo, en este ejemplo, sería igual al recíproco de la frecuencia. Todo esto también sigue siendo parte de un repaso. El periodo
tiene que ver con cuántos segundos o qué tiempo transcurre entre que nos rebasa un frente de onda y otro. Si están pasando 4 ondas por segundo, si lo pensamos también un poco, entonces cada frente pasaría a nuestro lado en un cuarto de segundo. Recordando, el periodo es igual al inverso de la frecuencia. Así que si la frecuencia son 20 metros, perdón, 4 ciclos por segundo, entonces la frecuencia sería 1/4 segundos por ciclo. Se invierten también las unidades. Y esto es igual a 0.25 ciclos por segundo. Segundos por ciclo. Ahora vamos a considerar un ejemplo un poco extravagante o tal vez hasta bizarro. Imaginemos que estas ondas las produce un insecto en un estanque, ¿verdad? Que toca el estanque 4 veces por segundo. Esa es la frecuencia y por eso las ondas están pasando, nos están rebasando 4 por segundo, ¿verdad? Ahora pensemos que también ese insecto se está desplazando, se está moviendo. Entonces, el centro de un frente de ondas ya no coincidiría con el centro del siguiente frente de ondas, es decir, los círculos ya no serían concéntricos, sino más bien tendríamos este tipo de patrones. Entonces, si el insecto está avanzando hacia la derecha como persiguiendo a las ondas que van delante de él, ¿verdad? Entonces, eso haría que cada frente de onda tuviera una distancia o una separación menor en la dirección en la que se dirige el insecto y una distancia mayor para las ondas que van en la dirección contraria a donde se desplaza el insecto. Por eso la pregunta que se plantea es, ¿a quién le llegan las ondas con mayor frecuencia? Las ondas se van a propagar con la misma rapidez, pero al ir más juntas, entonces un observador que estuviera delante del insecto, por él pasarían más frecuentemente o con una mayor frecuencia las ondas, mientras que un observador que estuviera detrás del insecto, para él, por tener una mayor separación los frentes de onda pasarían menos frecuentemente, con una menor frecuencia. En el caso del sonido, como hemos mencionado también, la frecuencia del sonido está asociada con el tono. Mientras mayor sea la frecuencia, es mayor el tono y viceversa. Entonces, para una persona que se encuentra delante, por ejemplo, de una ambulancia que se acerca, entonces el sonido de la ambulancia será aparentemente más agudo del que está produciendo la ambulancia. Y para una persona que está detrás de la ambulancia, entonces el sonido sería más grave del sonido que realmente está produciendo la ambulancia, ¿no? Para ilustrarlo, veamos la siguiente figura. Entonces, el mismo observador va a pasar de escuchar el sonido más agudo cuando la ambulancia se está acercando, porque sus frentes de onda van más juntos, a escucharlo más grave cuando la ambulancia se está alejando. Bueno, esto es a lo que se le llama el efecto Doppler. Y gracias a la comprensión de este efecto también podemos calcular o determinar la variación en la frecuencia del sonido, hablando ya específicamente del efecto Doppler acústico, aunque este es un efecto que se puede producir en cualquier tipo de ondas, cuando la fuente emisora de las ondas eh, se está desplazando. Hasta ahora tenemos entonces que si tenemos una onda que viaja a 20 metros por segundo y un tren de ondas y que tienen una frecuencia de 4 ciclos por segundo, se producen 4 frentes de onda en un segundo. Haciendo cálculos, la longitud o la separación entre cada frente de onda sería 5 metros y el periodo sería un cuarto de segundo por ciclo, ¿verdad? Entonces la separación entre cada frente y el subsiguiente serían de 5 metros. Aquí tenemos una longitud de 5 metros por ciclo. Pero ahora consideremos que la fuente de esas ondas se está desplazando de izquierda a derecha a 12 metros sobre segundo. Entonces el patrón de ondas ya no serían ondas concéntricas,
Como hemos explicado, el foco de cada frente de onda se va desplazando hacia la derecha, entonces quedarían más juntas del lado derecho y más separadas hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Entonces vamos a considerar aquí que la fuente se está desplazando a 12 metros sobre segundo. Esta es la velocidad de la fuente. Hay que distinguir dos cosas. Una es qué tan rápido se está moviendo lo que produce la onda y otra la velocidad de la onda. Entonces estamos considerando que aquí la fuente se está desplazando a 12 metros sobre segundo. Entonces tendríamos dos longitudes de onda distintas, dos longitudes de onda aparentes, uno para las que van delante de la fuente de onda y una las que deja detrás, ¿verdad? Y a estas longitudes de onda vamos a llamarle lambda prima y lambda biprima para poder deducir la fórmula de cómo cambiaría la frecuencia, ¿verdad? Que también esa fórmula se le suele llamar la fórmula del efecto Doppler. Entonces, delante las ondas estarían menos separadas que detrás, ¿verdad? Vamos a llamarle lambda prima a la separación entre los frentes de onda o a la longitud de onda por delante de donde se desplaza la fuente de la onda. Y lambda biprima a la separación entre los frentes de onda que van quedando detrás de la fuente de onda. ¿Cuánto valdrían esas longitudes de onda? Lambda prima y lambda biprima. Bueno, para empezar tendríamos que preguntarnos, entre el tiempo en el que se produce una onda y la siguiente, ¿qué distancia habrá recorrido? Bueno, ¿cuánto tiempo transcurre entre que se produce una onda y la otra? Es a lo que le llamamos el periodo, 0.25 segundos por ciclo. Entonces, la distancia que he recorrido en ese mismo intervalo de tiempo, la distancia que ha recorrido la fuente, pues sería igual a la velocidad de la fuente por el periodo. La velocidad de la fuente son para este ejemplo 12 metros sobre segundo por el periodo por 0.25 segundos. Cancelando los segundos es lo mismo que 12 por un cuarto o un cuarto de 12 y entonces estos serían 3 metros. Entonces cuando se produce la siguiente onda, la fuente ya avanzó 3 metros. Mientras que la onda se ha desplazado una longitud de 5 metros, de 5 metros, que corresponde a su longitud de onda original. Entonces, por delante, ¿cuál sería la separación entre las ondas? Una onda avanzado 5 metros, la fuente 3 metros, cuando se produce la siguiente habría una separación de 2 metros. Entonces, lambda prima, ¿verdad? Sería igual, podemos establecer una expresión que sería igual a los 5 metros, que es la longitud de onda original, menos la distancia que calculamos como la velocidad de la fuente por el periodo. Mientras que la separación en las ondas que van quedando detrás, como la fuente se está desplazando en un sentido, recorriendo 3 metros en un cuarto de segundo, cuando la onda ha recorrido 5 metros en la otra dirección, ahora estas ondas estarían separadas 8 metros. Entonces, la longitud lambda biprima de las ondas que se alejan de la fuente sería igual a la longitud de onda original más la velocidad de la fuente por el periodo. En el primer caso, como habíamos dicho, 20 metros por ciclo, perdón, 5 metros por ciclo, menos velocidad de la fuente 12 metros por segundo por el periodo, por 0.25. Y en el segundo caso, sumando en lugar de restando, y ahí encontraríamos los 2 metros y 8 metros respectivamente de los que habíamos hablado. Estoy haciendo la deducción de la fórmula a partir de un ejemplo, que en algunos casos eso le da mayor claridad a la deducción de la fórmula. Por otro lado, de nuestra fórmula fundamental de la velocidad de la onda
que es igual a su longitud por su frecuencia, o la longitud entre el periodo. De aquí, si despejamos la longitud de la onda, la podemos calcular como la velocidad de la onda por el periodo, que es como hacer lo que hicimos al principio, pero en sentido inverso. Al principio pasamos de la velocidad y la frecuencia para calcular la longitud de onda, pero podemos comprobar la velocidad de onda en este ejemplo son 20 metros por segundo y el periodo es 0.25 segundos por ciclo. Si hacemos ese producto, 20 metros sobre segundo por 0.25 segundos por ciclo, ¿verdad? Eso nos da como resultado los 5 metros por ciclo. Ahora entonces, utilizando esta última expresión, y lo único que hice anteriormente fue justificar su validez, ¿verdad? Que la longitud de onda se puede calcular a partir de la velocidad del periodo, sustituyendo esta última expresión en las expresiones que utilizaba para calcular la longitud de onda aparente. Podríamos hacer lo siguiente, englobar las dos longitudes de ondas de la siguiente manera. Para empezar, dice la fórmula o la ecuación longitud de onda, que sería velocidad de la onda por el periodo, menos la velocidad de la fuente, también por el periodo. Dejar así la fórmula y establecer la siguiente convención. Vamos a decir que la velocidad de la fuente es positiva si la fuente se está acercando a nosotros, y negativa si la fuente se aleja de nosotros. Luego podemos factorizar el periodo. Entonces la longitud de onda aparente sería el periodo que multiplica a la velocidad de la onda menos la velocidad de la fuente. Y hasta aquí podríamos hacer una comprobación. Ya vimos que para esos datos la longitud de onda aparente o la separación de los frentes de onda que van delante de la fuente es de 2 metros y los que quedan detrás de la fuente es de 8 metros. Podemos comprobarlo. La velocidad de la onda son 20 metros sobre segundo, la velocidad de la fuente 12 metros sobre segundo y el periodo 0.25. Entonces, 20 menos 12 sería 8 por 0.25, que es la cuarta parte, son los 2 metros. En cambio, si la fuente se está alejando de nosotros, entonces tendría signo negativo y aquí tendríamos un doble signo negativo, se convertiría en una suma, entonces tendríamos un 20 más 12, un 32 por 0.25, ahí están los 8 metros de la longitud de onda aparente cuando la fuente se aleja de nosotros. Hasta ahora tenemos esto, ¿verdad? Esta expresión con esa convención y también pues para los datos de este ejemplo la longitud de onda lambda prima sería de 2 metros por ciclo y lambda biprima, que ya solo lo trabajamos como una sola lambda, de 8 metros. Más adelante haremos referencia a esos valores. Por otro lado, tenemos nuestra fórmula de velocidad de las ondas, es igual a la longitud de la onda por el periodo, entre el periodo, o más bien por la frecuencia, o longitud de onda entre el periodo, dado que la frecuencia es inversa al periodo. Bueno, si de aquí despejamos la frecuencia de una onda, ¿verdad? Se puede calcular a partir de la velocidad de onda y su longitud de onda, que sería nuevamente como hacer lo contrario que hicimos al principio, porque nosotros encontramos primero la longitud de onda, es como estar dando vueltas sobre lo mismo. Entonces, por ejemplo, para nuestra situación inicial, que es que la fuente está en reposo, si dividimos la velocidad de la onda 20 metros sobre segundo entre la longitud de onda, que son 5 metros por ciclo, la frecuencia sería igual a sería igual a 4 ciclos por segundo. Se están produciendo 4 ondas en un segundo.
¿verdad? Pero en este caso, como la longitud de onda se modifica, también la frecuencia se modifica y no así la velocidad de la onda. La onda, independientemente de que se mueva la fuente, su velocidad va a ser la misma porque depende del medio, no depende de la fuente. Entonces, la frecuencia aparente sería igual a la velocidad, que es la misma entre la longitud de onda aparente. Si sustituimos nuestra fórmula que habíamos encontrado para la longitud de onda aparente, sería la velocidad de la onda, que hay que especificar que esto se refiere a la velocidad de la onda, entre la longitud de onda aparente, que es igual al periodo, por la velocidad de la onda menos la velocidad de la fuente. Lo cual se puede escribir así: 1 sobre el periodo es equivalente por la velocidad de la onda entre la velocidad de la onda menos la velocidad de la fuente. Pero también hemos ya dicho varias veces que el inverso del periodo es igual a la frecuencia. Y esto se puede escribir de la siguiente manera: frecuencia por la velocidad de la onda entre la velocidad de la onda menos la velocidad de la fuente. Y esa es la fórmula del efecto Doppler. Para este ejemplo también es posible razonar con qué frecuencia pasarían los frentes de onda si nos encontráramos delante de esa fuente o si estuviéramos detrás. La velocidad de la onda es la misma, 20 metros por segundo. Entonces, si las ondas se mueven a 20 metros por segundo y la separación entre cada onda es de 2 metros, ¿cuántas ondas pasarían? Si razonaste 10, ¿cuántas ondas pasarían en un segundo? Si razonaste 10, razonaste correctamente. Otra forma de razonarlo es: en 20 metros, en una longitud de 20 metros, ¿cuántos frentes de onda habrían? Habrían 10 frentes de onda, entonces nos rebasarían esos 10 frentes de onda en un segundo. La frecuencia del observador que va delante de la onda sería de 10 ciclos por segundo o 10 frentes por segundo. Es decir, la frecuencia pasó de 4 ciclos por segundo a más del doble, 10 ciclos por segundo, en el caso de que estuviera en reposo, comparado con el caso de que se estuviera moviendo a 12 metros por segundo. Ahora, ¿cuál sería la frecuencia para alguien que está detrás de la fuente? Las ondas están separadas 8 metros y avanzan a 20 metros por segundo. ¿Cuántas ondas alcanzarían a pasar? 8 metros, y para 20 metros alcanzarían entre 2 y 3, exactamente 2.5 ondas. 2.5 por 8 son 20, pasarían 2.5 ondas cada segundo. Es decir, la frecuencia para una persona que está detrás de la fuente sería de 2.5 ciclos por segundo, ¿verdad? Bueno, después de este razonamiento estamos diciendo 10 ciclos por segundo o 10 Hz si estamos delante de la onda y 2.5 Hz si estamos detrás de la fuente de onda. Vamos a comprobar la validez de nuestra fórmula. Entonces la frecuencia aparente entonces sería lo que voy a hacer a continuación, pues simple y sencillamente una comprobación de nuestra fórmula. Entonces la frecuencia, si estamos delante de esa fuente de onda, sería igual a la frecuencia original. F es la frecuencia original, 4 ciclos por segundo, por la velocidad de la onda. La velocidad de la onda son 20 metros sobre segundo, entre la velocidad la velocidad de la onda menos la velocidad de la fuente. La velocidad de la onda 20 metros sobre segundo menos la velocidad de la fuente menos 12 metros sobre segundo. Entonces me quedaría un 4 ciclos por segundo por 20 metros sobre segundo entre un 8 metros sobre segundo. Aquí se cancelan los metros sobre segundo y por lo menos vemos que las unidades son compatibles, ciclos por segundo o hertz. Y el resultado serían 4 por 20, 80, entre 8, los 10 hertz o 10 ciclos por segundo. Ahora, ¿qué tal si estamos detrás de la onda? Si se aleja de nosotros, dijimos que la velocidad de la fuente, este valor sería negativo.
y entonces al juntarse un doble signo negativo, uno por la fórmula y otro por el dato, entonces tendríamos una suma en el denominador. En lugar de tener 20 menos 12, tendríamos un 20 más 12, ¿verdad? Y tendríamos en el denominador, en lugar de un 8, un 32. El resultado entonces ahora sería 4 por 20, 80 entre 32, y puedes comprobar que el resultado de esa división 80 entre 32 son 2.5 Hz. Lo único que estamos haciendo es una comprobación. Estoy haciendo al mismo tiempo de una deducción el análisis de un problema, aunque esto tal vez este método puede resultar más confuso, pero ya en lo sucesivo vamos a resolver problemas ya de manera directa con nuestra última expresión. Solo unos últimos comentarios con respecto a esta fórmula. Algunos libros la presentan de una manera distinta, ¿verdad? Pero son equivalentes. Entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer es lo siguiente, expresarlo así: la velocidad, esto se puede expresar primeramente, la frecuencia aparente sería igual a la frecuencia, separarlo así, velocidad de la onda entre la velocidad de la onda menos velocidad de la fuente, y pasar todo ese factor al denominador. Y si recuerdas de leyes de los exponentes, puedo hacer esto, pero invirtiéndole la potencia. Entre velocidad de la onda, a su vez, entre velocidad de la onda menos velocidad de la fuente a la menos 1. Pero una fracción a la menos 1 es lo mismo que el inverso de dicha fracción, es decir, 2/3 a la menos 1 es igual a 3/2, ¿verdad? Entonces, la fracción que tengo en el denominador la podría expresar de la siguiente manera: la fracción que tengo en el denominador a la menos 1, frecuencia entre velocidad de la onda menos velocidad de la fuente entre la velocidad de la onda. Y a su vez, el denominador se podría separar de la siguiente manera: velocidad de la onda entre velocidad de la onda menos velocidad de la fuente entre velocidad de la onda. Y luego, velocidad de la onda entre velocidad de la onda es 1, y entonces esto quedaría como 1 menos la velocidad de la fuente entre la velocidad de la onda, ¿verdad? Y esa es otra forma en la que se presenta la fórmula del efecto Doppler. La frecuencia aparente, y solo lo único que hice fue una rápida deducción, es igual a la frecuencia entre 1 menos la velocidad de la fuente sobre la velocidad de la onda. Y bueno, ahí tengo tres variables. En realidad en los dos casos tengo tres variables, nada más que en el primer caso se repite una. Entonces, bueno, ahí nada más aparece una vez cada variable, y algunos encuentran más elegante esa fórmula que puse al principio. Sin embargo, a mí se me hace más fácil la sustitución en la fórmula que había mencionado al principio. Entonces, bueno, lo que quiero decir en pocas palabras es que si encuentras la fórmula ligeramente distinta en otro libro a como la vamos a utilizar, en realidad no te asustes, es la misma fórmula expresada de una manera diferente. Ahora, ¿qué hay si no solamente se mueve la fuente, la fuente emisora de la onda, sino también el receptor? Es decir, si no solamente es una ambulancia que se acerca a nosotros, estando nosotros parados en una acera, sino que nosotros también nos estamos desplazando, ya sea con la ambulancia detrás de nosotros o en sentidos contrarios. Bueno, también esta fórmula se podría complementar. No es considerablemente más compleja, sin embargo, en la clase vamos a considerar siempre que el receptor está en reposo. La deducción también no es tan compleja y se puede analizar en cualquier libro. Bueno, ahora lo que queda a continuación es resolver problemas. Tal vez esto fue un poco confuso porque estábamos deduciendo la fórmula al mismo tiempo que resolvíamos un problema, pero tenía que explicar de dónde sale la fórmula. Resolvamos los siguientes ejercicios.